fin. En cuanto a sucursales, son como, en cuanto a sucursales de agencias, ¿cierto? Sí, sí. En el Código de Comercio, yo lo leí, pues ahí más que todo. Dice que en las sucursales son los establecimientos abiertos que una sociedad tiene como por fuera de su domicilio principal. Es como por decir Bancolombia que tiene su principal en Medellín, pero tiene sucursales por todo el país. Y las agencias son los establecimientos en donde, ¿cómo le explico yo? En donde puede tener como un representante, es como un representante de la sociedad que se constituyó para administrarla y para que vaya como creciendo. Es decir, como que, ¿cómo le explico yo? Es como que donde los administradores tienen la facultad de ir haciendo crecer a la empresa por medio de las agencias y llevándolo a sucursales. ¿Sí me hago entender? Bueno, ahí más o menos. Cristian, ¿tú qué me puedes? Mil gracias, Maylin. Cristian, ¿tú qué me puedes decir esa parte de sucursales y agencias? Profe, yo consulté o alcancé a leer que pues lo que indica la compañía en las sucursales es importante porque ellos manejan su propia contabilidad, ¿sí? Ellos manejan esa partecita, pero sin embargo las decisiones que puedan tomar con la prestación de su servicio o su venta de comercio debe tomarse en cuenta con respecto a la empresa mayor, la principal. Entonces no pueden como ejercer sus obligaciones sí misma, sino directamente con directrices de esa empresa principal, ¿sí? Correspondiente a las agencias, es como correspondiente a esa persona jurídica que toma el nombre de una empresa para vender esos productos, ¿sí? Como para representar esos productos y venderlos por sí sola. Obviamente tiene que directamente tener en cuenta las explicaciones, perdón, permítame verlo por acá. Darle resultados directamente a la empresa mayor. En este caso tendría yo que sería como la cuenta matriz, la empresa matriz, profe. Ah, sí. Eso es lo que más o menos pude leer correspondiente a esos dos temitas. Perfecto, listo. Me están escribiendo aquí de registro que para hacer la votación del delegado del grupo, eh, imagino que ante, pues, como ante la universidad, ustedes ya hicieron esa votación, ya saben quién es el delegado. No, profe. O yo no sé. Bueno, acá que me dicen, mire, le damos, a ver, dice, debemos nos regalen un espacio para enviarnos el nombre del delegado de grupo, en caso de no haber elegido a la persona, realizar la votación y enviarnos los datos, nombre, teléfono y correo a través de este chat, ya que esto es de gran importancia, al momento de la universidad brindar información a través de uno de sus compañeros, o sea, como un delegado. Entonces no sé quién quiera postularse o ustedes a quién quieren elegir, cómo desean hacer para que se haga pues la votación y mandemos el informe a través para registro. Como ya lo han hecho en otras clases. Profe, yo la verdad no. Pues la primera vez en este entonces. Y chicos, ustedes de pronto alguno que haya tenido ya experiencia de cómo elegirlo, alguien se quiere postular como para ser ese delegado del grupo. Profe, en vista de que nadie dice nada, pues yo me postulo. Angie tan valerosa. Todos estamos de acuerdo que sea Angie. Sí, profe. Claro, Profe, sí. Listo. sí, profe. Listo. Diana Marcela, ¿estás de acuerdo con que sea Angie? Sí, profe. Listo. Norli ya nos acompaña. Norli Joana. Entonces, vamos acá.
Me están pidiendo entonces nombre completo, que era lo que me pedían. A ver, El nombre, el teléfono. y correo. Entonces el nombre, Angie Marcela, ante la delegada del grupo es Angie Marcela Vargas Vanegas. El teléfono 321 321 560 560 25 321 560 27 27 85. 85, ¿cierto? Sí, señora. Y correo ¿Cómo es? Vargas Vanegas @gmail.com. Vargas Vanegas Angie Marcela @gmail.com. arroba, bueno, acá no me da la arroba. Vargas Vanegas Angie Marcela @gmail.com. Listo. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Angie. Muchísimas gracias pues a todos. Creo que ahí estamos cumpliendo ya que no es lo que nos estaban pidiendo ellos de elegir la persona. Ya me dijeron que muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí, muchísimas gracias pues a Cristian, Cristian y Maylin, ¿cierto? Era la que nos estaban ayudando con esta parte de sucursales y agencias. ¿Cuál es la diferencia, como nos lo decía Cristian, nos lo decía Maylin, entre sucursales y agencias? La sucursal cuenta con un representante que es un representante de la sociedad. O sea, él lo que diga o lo que escoja hacer es como si lo estuviera escogiendo la sociedad, o sea, está actuando en nombre de la sociedad. Más en la agencia no tiene un representante legal con esas atribuciones. La agencia depende de la principal para poder hacer cualquier decisión, ¿cierto? Para tomar cualquier decisión. Entonces, si va a hacer un negocio, la sucursal, el representante de la sucursal puede decidir si sí o si no hace el negocio y las condiciones. Y eso sería como lo estuviera haciendo el representante legal de la principal, ¿cierto? O sea, le dan unas atribuciones. En la agencia, como no hay representante legal, allí lo que hay son unos administradores, pero ellos no tienen esa facultad para decidir. Es allí ellos no pueden tomar esas decisiones. Ellos tienen, si van a hacer un negocio así, esperen un momentico, yo lo consulto o usted tiene que hablar con el representante legal de la sociedad para poder tomar las decisiones. Tenemos entonces ahí claro la diferencia entre la sucursal y la agencia. Profe, yo tengo una duda. Claro que sí, Angie, dime. Es que yo estuve leyendo en las sucursales, ellos, la contabilidad, la contabilidad de la sucursal forma parte como de la central. Eso en la sucursal, pero en la agencia. No, entonces yo creo que más bien es en la agencia, porque es que la sucursal viene siendo como otra empresa. Ahora lo vamos a mirar porque ya vamos a mirar los aspectos contables. Entonces, la sociedad viene siendo como otra empresa, bajo el mismo NIF. La agencia, como no es una empresa, allí no se tienen atribuciones ni se tienen nada. Entonces, ellos no tienen contabilidad aparte, la agencia. La agencia no tiene contabilidad aparte. ¿Quién hace la contabilidad de la agencia? La principal. Mientras la sucursal sí va a tener una contabilidad aparte, porque ellos allí sí van a tomar decisiones. ¿Listo? Ya lo vamos entonces a ver. Entonces, la agencia no tiene un representante legal, la sucursal sí lo tiene. La agencia no presenta una contabilidad, digamos, aparte, pero bajo el mismo NIF, porque sigue siendo la misma persona jurídica, pero la sucursal sí tiene una contabilidad, pues, aparte. La agencia no lo tiene, la contabilidad sí, así funcione bajo el mismo NIF, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar unos casos que se pueden presentar entre sucursales y agencias, y eso es lo que son como los más comunes, lo que más se ve. Voy entonces a compartir mi pantalla.
¿Cuál es? Ya están viendo mi pantalla. Sí, profe. Listo. ¿Cuál es el objetivo entonces del ejercicio que vamos a hacer? Vamos a hacer unas contabilizaciones. Vamos a arrancar de un balance de iniciación, o sea, hay un balance, o sea, como que el balance con que está la empresa principal. Vamos a hacer unos registros contables de un mes de operaciones, unas operaciones que ha hecho la sucursal, unas operaciones que han hecho la principal. Luego, entonces, presentamos los estados financieros que presentaría tanto la principal como la sucursal y luego consolidamos esos estados financieros. O sea, presentamos, cada uno va a presentar un estado financiero. ¿Y por qué se presenta cada uno un estado financiero? Porque yo tengo que mirar cuál es la situación de la principal por aparte y de la sucursal por aparte. Si la sucursal se está dando ganancias, qué bienes tiene la sucursal, qué obligaciones tiene la sucursal. Eso está por aparte, igual la principal. Y luego, como están funcionando bajo un mismo NIF, yo uno esos dos estados financieros que se llama consolidación de estados financieros. Y hasta ahí pues llegaría mi ejercicio hasta consolidar esos estados financieros. Yo debo tener en cuenta otro punto importante para estas transacciones que voy a hacer, que es algo también de lo que habíamos hablado, que es la parte de lo que yo manejo de retenciones y autorretenciones. Ustedes ya vieron todo lo de retención, ¿cierto? Chicos. Sí, profe. Listo. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una retención de renta, ¿cómo hago yo la retención? ¿En qué me fijo? ¿Cuál es la guía que yo tengo cuando se van a hacer retención de renta? La tabla de tener a la mano la tabla de retenciones. Exactamente, sí. Tal cual, yo debo tener esa tabla. ¿Esa tabla de qué me habla, Lilian? De las bases, de las bases en pesos, de las bases en VTs, de si es el 100% y el porcentaje de, pues, la tarifa de retención. Perfecto. Entonces, para hacer ahí, ¿cuál es mi guía para hacer la retención? Entonces, esa tabla. Luego también hay una retención de IVA. ¿Quién hace esa retención de IVA, Diana Marcela? Profe, pues en ese caso, o sea, no le entiendo muy bien. ¿Quién haría? ¿Quién hace retención de IVA? ¿Quiénes están obligados a hacer retención de IVA? Las empresas. No conozco muy bien, profe, el monto. La verdad, ese tema todavía me causa dificultad. ¿A partir de qué monto declaran? De pronto tenemos ahí alguien con... Profe, no son los contribuyentes. Sí, Isabela por ahí, bueno, Isabela, no, Joana nos decía por allá, el régimen común, no, los grandes contribuyentes, sí, como dice Maylin, los grandes contribuyentes son los que hacen retención de IVA, o sea, cuando yo le compro a un gran contribuyente, sí, cuando me está comprando, cuando un gran contribuyente está comprando, ese contribuyente me hace esa retención de IVA, ¿cierto? ¿Quién hace RTICA? Cristian. ¿Quién es el que debe hacer RTICA? También los grandes contribuyentes, profe, creo. Ahí el ICA lo hacemos cuando nosotros estamos comprando bienes o adquiriendo servicios de lo que antes era el régimen simplificado, que ahora es pues no obligado del IVA, ¿cierto? Entonces, cuando yo siempre que hago operaciones con régimen, vamos a decirle que había régimen simplificado, no obligado del IVA, yo ahí debo cobrarle. Entonces, yo como persona jurídica le cobro a él ese ICA, le hago esa retención de ICA, ¿listo? A ver, ¿qué nos faltarían? Las autorretenciones. ¿Cuándo yo hago autorretenciones?
Gran contribuyente autorretenedor. No, pero yo como persona jurídica debo hacer una retención, ¿es cierto? O sea, todas las personas jurídicas hacen retenciones las personas jurídicas. ¿En qué momento las personas jurídicas hacen esas autorretenciones? Profe, yo tengo ahí conocimiento de que también hay, o sea, hay una autorretención cuando, pues, cuando uno es autorretenedor, uno mismo se retiene cuando hace la venta, ¿cierto? Exacto, sí, exactamente. Y también hay una autorretención especial que también se maneja, que esa tiene pues como un porcentaje en general, creo que es como el 0.40%, que esa también la hace uno al momento de la venta. En las empresas se hacen dos retenciones, la autorretención de ICA y la autorretención especial. La autorretención del ICA, pues casi la mayoría son como del 1, ¿cierto? Del 1 por 1000, acuérdense que allá hablamos del 1 por 1000. Y la retención del 10 por 1000 es esa. Y la retención de autorretención de renta, que es el punto 8, no. Es el punto 8. Sí, pero como ahí están como muy estandarizadas, casi todos en el punto 8, ¿cierto? Las empresas que vamos a mirar es con punto 8. Entonces ahí tenemos que tener pendientes esas autorretenciones ahora que vamos a hacer allí esas operaciones. Entonces, bueno, vamos otra vez acá a mirar esta parte. Vamos a empezar como con las operaciones. Hay operaciones que las va a tener que hacer tanto la sucursal como la principal. Y hay operaciones que solamente la hacen la sucursal o que solamente la hace la principal. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? La primera operación. Aquí es como el registro de la apertura, o sea, la primera operación que va a ser la sucursal. Dice, la empresa Contabilidad 4 decide abrir sucursal en la Circunvalar, para lo cual envía a esta sucursal 10 millones de pesos en efectivo e inventario por 20 millones de pesos. Entonces, hay una empresa, esa empresa decidió abrir una sucursal en la Circunvalar y le va a hacer entonces un traslado de efectivo para que esa sucursal pueda trabajar y le va a hacer un traslado de inventarios. La que vamos a mirar acá, entonces, el registro que haría la sucursal. Entonces, la sucursal que está moviendo el efectivo, ¿cierto? Aquí lo vamos a llamar, todo lo del efectivo lo vamos a llamar 11 para decir que es efectivo y equivalente, ¿cierto? Entonces, efectivo y equivalentes, porque allí puedo decir que por caja, entonces de una vez efectivo y equivalentes para que podamos manejar toda esa misma cuenta. Entonces, ¿qué pasa acá? En efectivo y equivalentes, yo le voy acá para que tengamos siempre, acá sería el débito y acá sería el crédito. Y aquí entonces sería la cuenta, entonces 11, y efectivo y equivalente. ¿Cierto? Aquí estamos viendo que es el registro de la principal. Para la principal, ¿ese valor de caja aumenta o disminuye? Disminuye. Ese de efectivo, disminuye, o sea que irían por acá, por este ladito, irían los 10 millones, ¿cierto? En el lado del crédito. Ahí sí escribimos 10 millones. ¿Qué más vamos a mover? ¿Qué otra cuenta vamos a mover ahí? La 14. La 1435, que es Inventario. Inventario, ¿cierto? Porque le está trasladando, le está mandando efectivo y también le está mandando inventarios. ¿Y cuánto vale ese inventario que le está mandando? 20 millones. 20 millones. ¿Contra qué voy a cruzar estas dos cuentas? ¿Será, profe, una 13 o qué? ¿O no? Sí, una 13, la 13, 20, 15.
que son cuentas por cobrar a vinculados, entonces cuentas por cobrar sucursales. Cuentas por cobrar sucursales. Y entonces esa sería por el débito, sería entonces por 30 millones. ¿Entendido esta parte de ese registro que hizo la sucursal? Sí, profe. Listo. Aquí simplemente mandé a la principal. La sucursal también debe entonces hacer una anotación contable por esto que recibió de la sucursal. ¿Qué registro haría entonces la sucursal? También ingresaría entonces ya el efectivo y el inventario. Ajá, Ya el perfecto. Estoy esperando para ir a recoger mi carro. Apenas vaya aquí, me acaban de llamar. Ya hace poquito salir a trabajar, la arrimo yo. Hágale que estoy en la jugada. Débito, Vale, pues. pues acá tenemos. Hagámoslo acá, débito y crédito. Y entonces aquí al 11, a la 11 que vamos a llevar, acá va a ser por el debe los 10 millones. A la 14.35, entonces vamos a, por el debe también, vamos hasta los 20. Y allá teníamos unas cuentas por cobrar sucursales. ¿Aquí qué vamos entonces a tener? Una cuenta por pagar, una 23. Una 23, que es unas cuentas por pagar. La 2310, que es las cuentas, cuenta por pagar, matriz. Siempre que yo vaya a tener en unas cuentas por cobrar, entonces en la otra voy a tener unas cuentas por pagar. Entonces, pues si esa es la matriz de la sucursal, entonces aquí me iría a dar los 30 millones. Listo. Entonces allá tenemos el registro tanto que hizo la principal como el registro que hizo la sucursal, ¿cierto? Para uno entró, para uno salió, para la principal salió, para la sucursal, entonces entrar. Ahora tenemos acá otro caso que se puede dar. La sucursal paga gastos en nombre de la principal. O sea, ¿de quién es ese gasto que va a pagar? La sucursal paga un gasto, pero ese gasto era ¿de quién? De la principal. De la principal. El gasto era de la principal, pero fue pagado por la sucursal. Esto pasa muchísimo. ¿Y por qué? Porque es que las personas no entienden que es que aquí es la principal, que allí es la sucursal. No, ellos simplemente ven el nombre y dicen, ah, mire, es que acá me deben una factura, yo vengo para que me la paguen, ¿cierto? Eso se ve mucho en nuestras empresas. Acá, ¿qué tenemos entonces que hacer? ¿Quién va a contabilizar el gasto? ¿La principal o la sucursal? La sucursal. ¿O no? A contabilizarlo. No, la principal porque es de la principal y ya ahí contabilizas como una cuenta por pagar y una cuenta por cobrar también. Exactamente, o sea, el gasto corresponde es a la principal, ¿cierto? Es lo que vamos a ver ahí. Ese gasto corresponde a la principal, entonces la principal va a tener que contabilizar ese gasto. ¿Por dónde contabilizo yo el gasto? ¿Qué cuenta llevaría yo? Una 51, ¿cierto? 51.35 de servicios. ¿Qué cuánto es el gasto? ¿Cuánto dice allí que es? 350.000. 350.000. 350.000. A este señor voy a pagarle fletes por valor de 350.000 pesos. Este señor le debo hacer retención.
Caterine. Ajá, acá listo. Retención por servicio. El de fletes está como en otra partecita, aparte. El de fletes está en otra parte y el de fletes es el 1%. En la tabla está diferenciado fletes a servicio. Entonces le vamos a hacer una retención del 1%. Entonces, ¿qué cuenta tocamos para la retención? La 2365. 2365, 25. Retención. Acá entonces le vamos a hacer una retención del 1%. ¿Cuánto me daría? 35.000. 35.000. No, 3.500. El 1%. 3.500. Profe, 3.500. Y vamos a hacer también, ahí entonces, el RTICA. ¿Debemos hacer el RTICA o no deberíamos hacer el RTICA? Sí, porque régimen simplificado. Ajá, sí, exactamente, porque es ya nos quedamos con el régimen simplificado, ¿cierto? Es que es mucho más fácil ahorita a decirle no responsable del IVA. Entonces, como es no responsable del IVA, vamos entonces a hacer ese RTICA. ¿A qué cuenta iría? Esa es la 236801, RTICA. Y es del 10 por 1000. ¿Cuánto me daría esa retención del 10 por 1000? Chicos. 3.500 también, profe. 3.500. El 10 por 1000 es lo mismo que el 1%, listo. Perfecto. Ahora acá, ¿la principal lo está pagando? En el ejemplo que me dicen, ¿lo está pagando quién? La sucursal. La sucursal. Entonces, yo como sucursal le voy a quedar debiendo a la... Yo como principal le voy a quedar debiendo a la sucursal. Entonces lo llevo a la 2315, que sería cuentas por pagar a sucursales. Cuentas por pagar a las sucursales. ¿Y cuánto me daría esas cuentas por pagar? $343,000. 343,000 pesos. Esta es la contabilización que hace la principal por un gasto de ella y que se lo pagó la sucursal. Ahora, ¿qué haría entonces la sucursal? La sucursal, ¿qué tiene que hacer? ¿O qué pasó con la sucursal? Le tienen que cobrar a la principal. Listo, o sea, la sucursal fue la que sacó la plata, ¿cierto? Entonces acá la sucursal diría, le voy a tener que cobrar a la principal, entonces le digo, me lo llevo a la 131510, que serían cuentas por cobrar matriz. ¿Y cuánto le tengo que cobrar? $343,000. 343,000, tal cual, porque el otro fue las retenciones que les tuve que hacer, ¿cierto? ¿Contra qué? Si yo se los pagué al señor en efectivo, entonces, ¿contra qué iría? Contra la 11. Contra la 11, que es efectivo.
Entonces aquí mi efectivo bajaría en 343.000. ¿Entendido esta operación que es cuando la sucursal hace un pago a la principal? Sí, profe. Parece ahí, entonces, ¿quién contabiliza el gasto? La principal, porque el gasto era de la principal. Lo único que hizo la sucursal fue dar la plata. Y esa plata le queda como unas cuentas por cobrar a la principal. ¿Listo? Sigamos entonces con otro casito que se pueda presentar. Ahora entonces es al contrario, la principal paga gastos de la sucursal. Entonces la principal le paga al auxiliar contable de la sucursal 700.000 pesos por servicios. ¿El gasto es de quién? De la sucursal. De la sucursal. ¿Y lo va a pagar? La principal. ¿Cierto? Entonces hagamos primero la parte de gastos para saber exactamente si le cobro retenciones o no le cobro retenciones. Entonces, ¿qué cuenta manejaría la sucursal para ese gasto? $51.10. 51.10, bueno, ¿cuál es? Ahí cómo aparece esa 51.10. Pues esos son los honorarios. Pero aquí ella es como, ella más que, porque ella es la auxiliar contable. Yo pienso que ahí prima Sería más por como... nómina. No, pero hay prima como más la parte de servicios que de, porque la contadora como tal sería parte de honorarios. Ahí yo lo llevaría más bien por unas 51.35, que son servicios. Ah, sí, servicios temporales. De 51.35, que son servicios. 51.35, que son servicios. Y que esta, por servicio, ¿le debo hacer retención, sí o no? Chicos, ¿qué dicen? ¿Le debo hacer retención? Sí, ¿Y de cuánto sería esa retención en servicios? ¿Qué me dicen que la tabla ya de retención, recuerdan ustedes qué me dicen de servicios? 6% para no declarantes. Ajá. A ella suponemos, pues suponemos, ¿cierto? Aquí como no nos dicen, supongamos que no declaran, entonces les haríamos una retención del 6%. ¿A qué cuenta llevo entonces esa retención? A la 2360. 23.65. Listo. Retención por servicios. Entonces, ¿cuánto sería esa retención? $42.000. 42.000. Muy bien. ICA. ¿Le hago retención por ICA? Sí, no es responsable de IVA. Eso, porque es no responsable del IVA. ¿Y cuánto es esa retención del ICA? $7.000. El 10 por 1.000. El 10 por mes, sí, señorita. Retención por ICA. ICA, entonces sería 7.000. Listo. Y yo lo estoy pagando, lo estoy pagando yo, lo está pagando la principal. La Principal. La principal me está pagando un gasto mío, entonces lo voy a llevar a la 2310, ¿cierto? Que son cuentas por pagar a la matriz. ¿Cuánto me da entonces este? ¿Cuánto me da?
651, ¿cierto? Ahí nos cuadra. Listo. 651. Listo. Ahí, este es un gasto de la sucursal que nos pagó la principal. Entonces, ¿qué hace? La principal también debe hacer algún registro o no hará registro la principal. Sí, profe, la cuenta por cobrarle a la sucursal. Listo, entonces iría a la 132015, es cuentas por cobrar a la sucursal por los 651 pesos que le pagué a la chica contra la 11, ¿sí? Contra el efectivo de donde saqué la plata para pagar, 651. ¿Listo con esta transacción? Sí, profe. Sí, profe. Ahora ¿qué dice? La sucursal paga arrendamiento al señor Alfonso López por 1.300.000. Este local es de la sucursal, o sea, se va a pagar el señor Alfonso López, se nos rentó nos rentó el local de la sucursal y la sucursal va a pagar. ¿Quién hace entonces el registro contable? La sucursal. La sucursal. La sucursal, que es la que está pagando, ¿cierto? Y esa es la que le corresponde el gasto, ¿cierto? Porque es ahí. Es este registro, todo va para allí. ¿Qué cuenta entonces manejo allí? Registrar el gasto. Entonces sería la 5120 de arrendamientos. Que sería 1.300.000. ¿Le tengo que hacer retención por arrendamientos? Sí, profe. Listo. A la 2365.30 retención, arrendamientos. ¿Cuánto es esa retención? ¿Cuánto es? 3.5, profe. 3.5. 3.5, entonces me daría 130. 130 les dio. No, 45.500, ¿cierto? Sí, profe. 45.500, listo. Y ICA, ¿le debo cobrar ICA? Pues no creo, profe. Ah, claro que es una persona natural. No creo, de pronto declara. Pero ahí, o sea, no debe ser responsable de IVA, ¿cierto? Y acuérdese que yo cada que le hago una transacción con uno responsable de IVA, yo le hago esa retención de ICA. Entonces, 2368.01 por rete ICA del 10 por 1000, ¿cuánto me daría? 13.000. ¿Cuánto? 13.000. 13.000. ¿Cuánto me daría entonces la parte del efectivo? Emanuel, si no hace las cosas, no la devuelves. Ay, bueno, se me quedó acá. Esta era para el otro lado. 45.500. Y acá 13.000. ¿Cuánto me daría entonces el efectivo? 1.241.500. 1.241.500. Listo. ¿La principal tendrá que hacer alguna operación en esta? No, profe. No, profe. Ahí la principal no estuvo para nada involucrada, era un gasto de la sucursal y lo pagó la sucursal, ¿cierto?
Listo, vamos entonces con otro casito que se puede dar. La principal envía inventarios, o sea, aquí solamente mandé inventarios, ellos tenían, pero como se supone que está vendiendo, la principal envía inventarios a la sucursal por 3 millones de pesos. La principal debe hacer algún registro. Sí, profe, disminuir los inventarios. Disminuyo mis inventarios y aumento ¿qué? Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar a vinculados. 13, 20, 15. Cuentas por cobrar a las sucursales. Entonces acá volvemos a decir que ese es debe, ese es saber. Y me dice que es 3 millones de pesos, ¿sí? Y que me dejó acá la 1435. Es inventarios por los 3 millones de pesos le doy de baja. En esta la sucursal debe hacer alguna transacción. Sí, profe, ingresar el inventario. Dar los inventarios. Listo, entonces acá me deben llegar los inventarios. La 1435, inventarios. Por 3 millones. ¿Contra qué cuenta, entonces? Contra una 23. Contra la 2310, que son cuentas por pagar a la matriz. Los mismos 3 millones de pesos. Listo. ¿Entendido esta transacción? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿qué dice? La sucursal vende a De Todito S.A. mercancía por 50 millones de pesos, costo 20 millones de contado. O sea, lo vende, vende en contado, acá, vende de contado, el costo es de 20 millones y el valor de la venta en total 50, ¿cierto? La sucursal vende. ¿Quién me debe entonces hacer quién tendría que hacer la transacción? O el registro, mejor dicho. La sucursal. La sucursal. La sucursal. Entonces, ¿ahí qué tendría yo que hacer? Registrar el ingreso. ¿A qué cuenta entonces llevo esa? La 41. La 4135, que son ingresos. ¿Y cuánto es el ingreso? 20 millones. Ah, perdón, 50 millones. 50, ¿cierto? 3, 1, 2, 3. Como es persona jurídica, entonces responsable del IVA, entonces yo tengo que llevar a la 2408 un IVA por pagar. ¿Cuánto sería ese IVA por pagar? $9.500.000. 9.500.000. Listo. ¿Me hacen retención? Sí, profe. Entonces a la 1355.15 me anticipo de renta. ¿De qué porcentaje? Del 2.5. 2.5. 2.5. Entonces, ¿cuánto me daría? $1.250.000. 1.250.000. IVA por pagar de 9.500.000 era el IVA, ¿cierto? ¿Un millón qué me dicen? 250.000. 1.250.000. ¿Qué me falta ahí? Registrar el costo.
Bueno, ahí en esta partecita me falta el efectivo, ¿cierto? Porque eso fue de Sí, contado. terminar el Listo. Entonces aquí el efectivo. ¿Cuánto me daría el efectivo que me entró? 20 millones. 48.750.000. 48. 48.750.000. No, pero sí me da 48. Dieron 58. 58, ¿cierto? 58.250.000. Listo. Ahora, ¿qué nos hace falta? El costo, la 6. El costo, entonces, de una vez, pues como para no hacer juego de inventario, lo llevo a la 61.35. Es costo de ventas. ¿Cuánto me decían allá que era el costo? 20 millones. 20 millones. ¿Contra qué cuenta va ese costo? Contra la 14. Contra la 14.35. Inventario. 20 millones. Listo. ¿Qué me queda faltando? ¿O ya con esto termino? No sé, profe, las autorretenciones. Las autos. Ahí me quedarían. Entonces, parece que las autos, dijimos ahorita, que las autos son para en el momento en que yo vendo. Entonces, yo tendría un auto por la 135518, 135518, que sería entonces un auto ICA. Autorica el 1% acá, entonces manejémoslo con el 1%, entonces serían 500.000, ¿cierto? Sí, sí. 500.000 contra la 236802 Autoica, 500.000, y la otra retención de la especial, la 1355, la 135575, auto especial, es del punto 8. ¿Cuánto me daría por punto 8? 400.000. 400.000 contra la 236575 auto especial, 400.000. Ahora sí, entonces ya sabemos en la parte de ingresos, pues hay que contabilizar entonces los ingresos, hay que contabilizar el costo y hay que contabilizar las autorretenciones. Ya en esa parte. Esta fue una venta que hizo la sucursal, la plata la recibió la sucursal. ¿La principal debe hacer algo? No, profe. Listo, perfecto. Ahora vamos a ir a ver acá. La principal vende vende a Isabel López mercancía por 40 millones masiva con un costo del 20%. ¿Quién está vendiendo? La principal. La principal. Entonces, ¿quién debe hacer el registro? ¿Quién hace el registro? La principal. La principal. ¿La sucursal tendrá que hacer algo? No, profe. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la parte de cuando vende, ¿cuál es el primer registro? El ingreso, ¿cierto? Entonces, 41.35, que son los ingresos. ¿Cuánto me está diciendo que vendió? ¿Cuánto vendió? 40.
La 24.08, que es mi IVA por pagar. ¿Cuánto me da ese IVA? $7,600, ¿cierto? ¿Nos dio 7,600? Sí, profe. Sí, profe. Le tengo, esa persona, doña Isabel, ¿me hace retención? No, profe. No me hace retención. Ahí sabemos que para ser esa persona, para ser responsable para hacerme retención, tendría que ser como con unos montos de más de 1.300 millones de ventas. Entonces ahí suponemos pues que doña Isabel no tiene esas ventas, entonces que no habría retención, ¿cierto? Entonces no me hace retención. Entonces ahí que me falta, ¿cómo recibo la plata? ¿Cierto? El efectivo. ¿Cuánto recibo en efectivo? 47.600.000. ¿Qué sigue? ¿Qué debo hacer más en esta operación? ¿Qué otro registro? ¿El costo? El costo. El costo, entonces el costo sería a la cuenta 6135, ¿sí? Que es la que estamos manejando, costo de ventas. Costo de ventas. ¿Y cuánto me dicen que fue el costo? El 20% de 40. 4 por 2, 8. 8 millones, sí. 3. Sí, profe. Costo de ventas. ¿Contra qué cuenta es? Con la 1435 de inventarios. 8 millones. Listo. ¿Qué me hace falta ahí? Las autorretenciones. Las autorretenciones. Entonces ahí tenemos la 135518 y ¿cuánto es esa 135518? Auto ICA. Es el 1%, entonces me daría 400.000, ¿cierto? Contra la 236802 Auto ICA y serían los mismos 400. Y la especial 135510, la especial que sería 135575 auto, que sería el punto, punto 8. ¿Cuánto sería el punto 8? 320.000. 320.000 contra la 236575. Este es auto especial. Auto especial. 320.000. ¿Listo? ¿Tenemos que hacer alguna otra operación ahí? Chicos. No, profe. Listo. Estas son las transacciones que como más comunes entre la principal y la sucursal. Estas son como las transacciones más comunes, las que uno diría que se ven casi a diario. Entonces, aquí ya hicimos los registros. ¿Qué nos falta ahorita? Porque nosotros debemos de llegar hasta el estado, hasta los estados financieros. Entonces, vamos a sacar un balance de comprobación, ¿cierto? Para sacar ese balance de comprobación,
yo tengo que tener un balance de iniciación. Acá inclusive yo ya tengo mi balance de comprobación. ¿Cómo haríamos ese balance de comprobación? Hay que hacer un balance de comprobación por la matriz, o sea, colocando todos, o sea, todas las cuentas de la matriz, todas las cuentas de la sucursal. Entonces, ya nosotros manejamos cómo hacer ese balance, ¿cierto? Saldo inicial, más el movimiento débito, más el movimiento, y de acuerdo pues a la naturaleza de la cuenta. Ya ese balance de comprobación lo manejamos, ¿cierto? Sí, profe. Que básicamente es el que nos sacan los sistemas, ¿cierto? Lo que vemos allá cuando estamos en la plataforma de contable, es el que nos saca. Entonces acá yo ya tengo mi balance de comprobación. ¿Qué tomó? Tomó esos saldos iniciales porque este era mi estado de situación financiera a octubre. El movimiento que hicimos fue un movimiento de noviembre. Entonces, este es mi balance de comprobación a noviembre. ¿Entendido esa partecita? Chicos. Sí, profe. Listo. Hacemos un balance de comprobación por la matriz y hacemos un balance de comprobación por la sucursal. O sea, un balance de comprobación por cada una de las contabilidades que hicimos, que allá hicimos una contabilidad para la matriz, una contabilidad para la sucursal. Hay unas cuentas acá resaltadas. Esas cuentas se llaman cuentas recíprocas, que son las cuentas por cobrar a la sucursal y las cuentas por cobrar a la sucursal, cuentas por cobrar a la matriz, cuentas por pagar a la sucursal, cuentas por pagar a la matriz. Esas cuentas se llaman cuentas recíprocas. ¿Qué pasa con estas cuentas? Para yo consolidar mis estados financieros, esas cuentas las tengo que eliminar. ¿Por qué? Porque son del mismo ente económico, ¿cierto? Ya sabemos que la matriz tiene el mismo NIT que tiene la sucursal, o sea, es una misma empresa, pero que tienen dos representantes legales diferentes, donde se toman dos decisiones diferentes, porque las decisiones, obviamente habrán unas políticas, pero acá el representante legal de la matriz tiene autorización para tomar decisiones y el representante de la sucursal también tiene autorización para tomar decisiones. Entonces, estas cuentas recíprocas las debemos eliminar. ¿Entendido ahí lo que son esas cuentas recíprocas? Sí, profe. Cristian. Sí, señora. Listo. Eso es lo más importante, o sea, debemos de saber porque en ese balance consolidado, ese estado financiero consolidado no puede ir esas cuentas recíprocas. Esas cuentas recíprocas las vamos a eliminar, o sea que van a quedar en ceros. ¿Entendido ahí es lo que hemos hecho? Hicimos las transacciones del mes, o sea, de noviembre, tanto de la sucursal como lo de la principal. Miramos unas transacciones debían de hacerlas en ambos, otras transacciones solamente correspondían a una de las dos. Hallamos un balance de comprobación por cada uno y allí lo que hicimos fue unirlo como en dos columnitas para tenerlos junticos, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos, hasta ahí estamos bien, ¿está entendido? Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Sigamos acá. ¿Cómo se eliminaría esa cuenta de cuentas por cobrar sucursales? ¿Cómo se elimina? Chicos. ¿Cómo elimino Pagándola, yo? profe. Pagándola, No, ok. no, aquí vamos a hacer como son cuentas recíprocas porque son de la misma, entonces voy a eliminar contablemente. Una cuenta por cobrar, porque como son del mismo, es de la misma empresa, entonces esas cuentas no deben figurar. Entonces, cuenta por cobrar es de naturaleza débito.
Para yo eliminarlo, entonces lo voy a colocar de naturaleza, lo voy a hacer con naturaleza crédito. Ya que hago un registro contable por naturaleza crédito a esta cuenta 33,651, un crédito a esa cuenta. ¿Qué tengo yo que mirar? Que esta cuenta por cobrar a la sucursal debe ser igual a esa cuenta por pagar de la sucursal, porque si no yo no la podría cuadrar, ¿cierto? No la podría eliminar. Entonces esta cuenta por cobrar a la sucursal la acredito. Y esta cuenta por pagar a la matriz, que es de origen crédito, la voy a debitar. Entonces ahí estaría mi partida doble. ¿Entendimos ahí lo que hicimos? Sí, profe. O sea, esta cuadra con esa. Por eso yo siempre tengo que mirar que esa cuenta por cobrar a la sucursal y esa cuenta por cobrar a la matriz sea igual a la cuenta por pagar a la sucursal y por cuenta por pagar a la matriz. Si no, algo hice malo en la operación y tendría que ir a revisar para poder hacer la eliminación. Cuentas por cobrar a la matriz iguales de naturaleza débito, o sea que la acredito para poderla eliminar. Y esta cuenta 343, ¿cuál es la recíproca? Las cuentas por pagar a la sucursal. Entonces aquí la debito, 343, y ahí se cumple mi partida doble. ¿Listo? ¿Entendido esa eliminación de cuentas recíprocas? Sí, profe. Y entendido la condición que debo tener, o sea, esas cuentas deben ser, como dice, recíprocas, o sea, deben tener el mismo saldo. Si no, yo debo ir a revisar qué pasó, porque si no, no las podría eliminar. Porque yo lo que quiero es que el efecto sea cero. Cuando yo voy a presentar ese estado consolidado, ya no me aparezca. Entonces, volvemos acá. Y simplemente acá yo voy a hacer mi estado consolidado. Acá yo ya voy a hacer entonces mi estado consolidado. ¿Qué es consolidar? Es sumar lo de la matriz más la sucursal. Entonces yo diría que esto es igual a a lo del efectivo de la matriz más el efectivo y el equivalente de la sucursal. De una vez, para que me quede como una fórmula, le resto si tiene estas cuentas recíprocas, ¿cierto? Para poderla copiar, y le resto esa otra eliminación de cuentas recíprocas, porque estas están en cero, pero lo hago de una vez la fórmula para poderla copiar. ¿Sí? ¿Entendimos ahí lo que se hizo? Chicos. Sí, profe. Acá yo tengo que mirar que sí esté cuadrado. Total pasivo más patrimonio, ¿cuánto me da? 342, 478, 500. ¿Cuánto me da mi activo? 342, 478, 500. ¿Está cuadrado? Sí, profe. Listo. Y acá en mis ingresos o sea, en este estado de resultados, porque este sería ya antes mi estado de resultado de ingresos, costos, gastos. Ese ingreso ya no tendría yo que hacer sino igual a mis ingresos, porque aquí no hay cuenta recíproca, ¿cierto? Es simplemente sumar. Listo. Mire, aquí la utilidad del ejercicio 34,597 y aquí la utilidad del ejercicio 34,597. O sea, nosotros verificamos que hayan pasado bien los datos, ¿cierto? Este es mi estado consolidado al que yo debo llegar. Aquí, ¿qué sería? Que yo obviamente lo tengo que organizar en la presentación que nosotros ya miramos.
allá de los estados financieros, ¿cierto? Recordamos esa, la primera unidad que hicimos de la asignatura, de cómo presentar estados financieros. Entonces tendríamos cómo presentamos el estado financiero, que tenga el nombre, que tenga un formato, que tenga las firmas. Recordamos esa parte, ¿cierto? Chicos. Sí. Sí, profe. Listo. ¿Entendido la parte de sucursales y agencias? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Aquí, hasta ahí es porque lo que nosotros necesitábamos llegar era hacer un consolidado, o sea, mostrar estados financieros consolidados. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que entender? Primero, ¿cuál es la diferencia entre agencias y sucursales? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Hacer unos registros contables, siguiendo todas las normas pues, de retención, de IVA. Y luego hacer un estado de comprobación de la principal, hacer un estado de comprobación de la sucursal. Unimos esos dos estados de comprobación, eliminamos las cuentas recíprocas. ¿Cuáles serían las cuentas recíprocas, Diana Carolina? ¿Hay qué cuentas recíprocas habrían? Diana. Norli. Profe, yo no le escuché muy bien esa última parte. ¿Se me repite? ¿Qué cuentas recíprocas hay? Ahí en el ejercicio que hicimos. Me está contestando ya, Norli. Cuentas por cobrar a sucursal. Y cuentas por pagar, sí. Y cuentas por pagar a la sucursal y a la matriz, ¿cierto? Porque cada una... No, qué pena, es que no le escuché ahorita porque se me estaba yendo el audio por momentos. Ah, listo, dale, no te preocupes. Listo, entonces ya miramos allá que esas cuentas recíprocas y que es necesario que siempre verifiquemos que tengan los mismos valores. ¿Listo? Entonces, hasta ahí terminamos entonces con sucursales y matrices, ¿cierto? Matrices y sucursales, hasta ahí llegaríamos. ¿Dudas, inquietudes? ¿Está perfecto? Sí, profe, está muy bien. Listo. Entonces, yo voy a dejar un taller, espero colocarlo por ahí, no sé, si alcance, no creo que mañana, por ahí el lunes colocaría el taller, para que lo podemos inclusive, pues como traerlo para que lo miremos el día que vamos, el próximo sábado. Lo miramos y seguimos con el tema ya de matrices y subordinadas, que sería como ya terminando pues los temas que nos faltan. Hasta allí también vamos a llegar a los estados financieros consolidados. ¿Listo? ¿Chicos? Sí, profe. Listo. Entonces así quedamos. Yo creo que si no hay inquietudes, no hay preguntas, podemos dejar ahí el tema para ya poder empezar. Miren, por favor, las condiciones de las subordinadas. Allí hay mucho que leer. Entonces, para que por favor tengamos esa parte teórica. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, Entonces, muchísimas gracias. Feliz fin de semana, feliz descanso. Gracias, profe. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Nos vemos el próximo sábado. Igualmente, muchas gracias.